Comenzamos con la extremidad superior y la primera estructura que nos encontramos es el hombro. El paciente entra en este caso de cabeza en el imán y el paciente debe estar tumbado en decúbito supino con los brazos a lo largo del cuerpo de tal manera que la mano y el codo del brazo o del hombro que vamos a estudiar ha de estar bien pegada al cuerpo y la mano en el muslo. En muchas ocasiones podemos poner la palma de mano hacia arriba, pero en muchas ocasiones a este paciente que vamos a hacerle la resonancia le duele mucho el hombro, por lo tanto esa pequeña rotación puede molestarla, y para evitar esos movimientos involuntarios por el dolor podemos mantener bien la palma de la mano pegada al muslo. Y nos encontramos con el problema de que si colocamos al paciente tumbado en el centro de la mesa, como estamos viendo en la imagen de la izquierda, justo el isocentro de nuestro imán cae en la línea sagital del paciente, y lo que nos puede provocar que tengamos una muy mala señal de la imagen en el hombro que queremos estudiar. Como vemos en la imagen central de la resonancia de Total Body, justo ese isocentro se calcula más o menos como en la zona más medial del paciente, y lo que tenemos que intentar es llevar ese isocentro hacia la región anatómica que queremos estudiar, por lo que le vamos a indicar al paciente que deslice su cuerpo hacia la parte contraria de la camilla para intentar que el hombro que vamos a estudiar esté lo más hacia el isocentro del imán. Vamos a pedirle al paciente que procure no tocar el túnel para evitar un sobrecalentamiento de la zona. La antena que vamos a utilizar es específica de hombro. Encontramos diferentes tipos de antenas, ambas son superficiales, y lo que hacemos en este caso de esta antena es introducir el brazo por el aro de tal manera que el paciente parece que lleva un bolso, y en este caso pues esta parte sería la que quedaría en la parte superior, donde la zona de la articulación acromioclavicular, y el resto debajo de la axila. Es importante que la antena esté bien colocada para evitar pérdidas de señal tanto en la parte interior como exterior del hombro. Nuestro punto de centraje es justo en la apófisis coracoides, y para poder localizarla, simplemente si nosotros tocamos nuestro propio hombro, nosotros lo primero que tocamos es la cabeza humeral, y si vamos hacia el interior, de repente encontramos como una fosa, un hueco. Entonces, si continuáramos, ya comenzaríamos a tocarnos las costillas, pues justo donde se encuentra ese hueco es donde se halla la apófisis coracoides. Y si usted está acostumbrado a realizar radiografías, ha de saber que es el mismo punto de centraje que si usted está realizando una radiografía anteroposterior de hombro. De tal manera que vamos a repasar un poquito de la anatomía quizás un poquito más básica del hombro, y aquí nos encontramos la cabeza humeral. Esta es la cavidad glenoidea, esta zona es la escápula, este saliente que ya hemos nombrado es la apófisis coracoides. Por aquí encima va la clavícula y se une al acromion formando la articulación acromioclavicular. Una vez que ya llevamos a nuestro paciente al isocentro del imán, comenzamos con la secuencia localizadora. Obtenemos así imágenes axiales, imágenes sagitales e imágenes coronales. Aquí tengo la placa con las 9 imágenes. Las superiores son las axiales, las sagitales y las coronales. Si en el caso de que tuviésemos unas malas imágenes localizadoras, hay que intentar realizar una segunda secuencia localizadora, y en la única imagen en la que nos vamos a fijar va a ser en la axial. Imagínense que hemos obtenido estas imágenes. Aquí tenemos la axial, donde se ve la cabeza humeral y la escápula, y en esta otra debía de ser una sagital y esta otra es una imagen coronal. Para ello lo que hacemos es simplemente, quizás con 2 imágenes en cada plano no sería suficiente, es realizar una imagen, en este caso esa línea amarilla es un corte sagital, intentando que esa línea pase por la cabeza humeral y también
una imagen perpendicular a ella que sea una imagen coronal. Jamás en el caso de intentar una segunda secuencia localizadora hay que angular los cortes con respecto a ninguna estructura. Siempre vamos a intentar que la segunda secuencia localizadora sea completamente cortes estrictos de la región que quiero estudiar, que en este caso es el hombro. De tal manera que consigo pues esa imagen sagital y esa imagen coronal y la que ya teníamos anteriormente, que es axial, para comenzar con nuestro estudio del hombro. La primera secuencia que vamos a hacer son los axiales. Para ello necesito una imagen sagital y una imagen coronal. Sobre la imagen coronal nos vamos a fijar en la dirección longitudinal de nuestro húmero, de tal manera que trazamos una línea que siga esa misma longitud y nuestro stack de cortes ha de abarcar desde nuestra articulación acromioclavicular hasta un poquito, 2 cortes más o menos, por debajo de la articulación glenohumeral. De tal manera que si estamos viendo que si hemos colocado nuestro stack de cortes, tenemos que intentar que sean perpendiculares a la dirección longitudinal del húmero. Así que simplemente intentamos angularlo en esa dirección. Con respecto a nuestra imagen sagital, también nos fijamos en esa dirección longitudinal del húmero. Así que nuestro stack de cortes también tenemos que angularlo de tal manera que los cortes sean siempre perpendiculares a esa dirección longitudinal. En nuestra imagen axial tenemos que intentar que nuestra región anatómica esté en el interior de nuestro filobio y así realizar cortes desde arriba hacia abajo de la región que deseo estudiar. También se le puede colocar una banda de saturación en la zona donde se halla el pulmón para evitar que los movimientos provocados por la respiración del paciente nos influyan en nuestra imagen. En este caso tenemos imágenes axiales y desde arriba hacia abajo vamos viendo las estructuras, que es la articulación acromioclavicular desde aquella que teníamos que encontrar. Hallamos aquí el músculo supraespinoso y de repente aparece ya la cabeza humeral en su articulación con la escápula, que es la articulación glenohumeral, y continuamos hacia abajo hasta que ya desaparece esa articulación. Esta secuencia es una densidad protónica con saturación de la grasa. En este caso también se le ha realizado una secuencia turboespinecopotenciante 1. Ahí vemos también la articulación acromioclavicular, músculo, aquí el músculo supraespinoso, y según vamos bajando aparece ya la cabeza humeral y su articulación glenohumeral hasta que desaparece y ya acaban nuestros cortes. De tal manera que tenemos dos placas, en este caso con 12 cortes, este axial, densidad protónica con saturación de la grasa, que es una DP-SPIR. Una vez que tenemos nuestra imagen axial, densidad protónica con saturación de la grasa, la sustituimos por la imagen axial que teníamos del localizador y comenzamos a realizar los cortes coronales. Para ello, nuestro stack de cortes lo colocamos al principio como si fuesen cortes coronales estrictos, pero realmente los cortes que se realizan en el hombro son coronales oblicuos. Vamos a empezar explicando lo que se hace sobre la imagen sagital y, como anteriormente ya dijimos, hay que seguir la dirección longitudinal del húmero, de tal manera que nuestro stack de cortes también en este caso ahora sean paralelos a esa dirección longitudinal. Pasamos a nuestra imagen axial y ahora en lo que tenemos que fijarnos es en la dirección también longitudinal que siguen la cabeza humeral y la escápula. ¿Por qué hay que fijarnos en esa dirección? Porque es la misma dirección que va a llevar los cortes, ya que hay que intentar hacer cortes en la misma dirección del músculo supraespinoso. En este caso, el músculo supraespinoso lo vamos a encontrar, como anteriormente ya vimos en los cortes axiales, en una imagen más superior y no en una imagen tan inferior como es la que elegimos para poder programar nuestros cortes coronales. Y de tal manera que nuestros cortes coronales irán como si fuesen, en este caso, desde fuera hacia adentro,
pero realmente no son cortes de fuera hacia adentro, sino de atrás hacia adelante. Con respecto a mi imagen coronal, simplemente tengo que intentar que mi estructura anatómica esté dentro de nuestro field of view. Y también se le coloca una banda de saturación paralela a los cortes encima del pulmón. Y así obtenemos secuencias coronales, en este caso es una densidad protónica también con saturación de la grasa, y comenzamos a ver ese húmero, esa articulación glenohumeral, y en la parte más superior la articulación acromioclavicular, y se ve perfectamente ese músculo supraespinoso y la inserción del tendón en la cabeza humeral. Se realizan dos tipos de secuencia, una coronal DP-SPIR, y también se realiza una coronal turboespineco T1 programada de la misma manera que la densidad protónica. Esta es la representación de la imagen de la placa coronal DP-SPIR, en la que, vuelvo a repetir, es como si fuese de atrás hacia adelante. Una vez que ya tenemos la imagen coronal, sustituimos nuestra imagen de la secuencia localizadora coronal por ya sea la DP-SPIR o la turboespineco T1 para poder programar las secuencias sagitales. En este caso sacamos nuestro stack de cortes y tanto en la imagen axial como coronal están los cortes de manera estricta, pero si nos fijamos en nuestra imagen coronal turboespineco T1 tenemos que trazar una línea que sea longitudinal a nuestro húmero, tal y como hemos hecho anteriormente, ya que nuestros cortes sagitales no van a ser sagitales estrictos, sino también van a ser sagitales oblicuos. Con respecto a esta imagen coronal, nuestro stack de cortes va a tener que ser paralelos a esa imagen longitudinal que va a seguir esa dirección del húmero. Con respecto a nuestra imagen axial, si anteriormente ya trazamos esa línea que unía longitudinalmente la cabeza del húmero con la escápula, ahora ha de ser perpendicular a esa línea que trazamos anteriormente, de tal manera que nuestro stack de cortes abarque siempre toda la cabeza humeral, inclusive la articulación glenohumeral y uno o dos cortes que también abarque la escápula, de tal manera que trazaremos esas líneas que parecen que son de arriba hacia abajo, pero realmente son de la derecha a la izquierda del paciente. Con respecto a nuestra imagen sagital, intentaremos que nuestro field of view abarque la región anatómica que deseo estudiar. Y también colocamos una banda de saturación paralela a los cortes tapando la zona pulmonar. Y aquí obtenemos las imágenes sagitales turboespineco T2, donde vemos superiormente esa articulación acromioclavicular. Ahí justo también se ve esa apófisis coracoides, y como vamos metiéndonos en la zona de la articulación glenohumeral, y de repente ya aparece esa cabeza humeral, ese húmero completo hasta la parte más externa del brazo. Y en este caso obtenemos esa placa con 12 cortes. Esta es una secuencia turboespineco T1. Y en el caso de que no se encontrase ningún otro tipo de patología, aquí terminaría nuestro protocolo del hombro.